La noche olía a humo y sangre. Diego Romero, 25 años, temblaba mientras sostenía el rifle con manos que no le obedecían del todo. Las llamas devoraban las chozas bereberes como lenguas de un infierno que él mismo había ayudado a desatar. Los gritos perforaban el aire nocturno, mezclándose con el crepitar del fuego y las órdenes secas del capitán Torres. Avancen, no dejen testigos. Diego no quería estar allí, nunca había querido, pero los hombres como él no elegían, solo obedecían o morían. La guerra contra las tribus del norte de África había convertido a soldados en verdugos. Y a verdugos en fantasmas que caminaban con uniformes manchados. De pronto, una figura emergió de entre las sombras. Una mujer, corría descalza sobre la tierra caliente, abrazando algo contra su pecho. Un niño, quizás, o un bebé. Diego no alcanzó a verlo bien porque Torres ya gritaba. Ahí, dispara, Romero. El tiempo se fragmentó. Diego levantó el rifle. Sus ojos encontraron los de la mujer. Ella no gritaba, no suplicaba, solo lo miraba con una tristeza antigua, como si comprendiera algo que él todavía no entendía. El disparo resonó en la noche como una campana funeral. La mujer cayó de rodillas. Despacio, casi con gracia, el bulto en sus brazos rodó a un lado. No era un bebé, sino un jatillo de ropa y documentos. Diego corrió hacia ella, sus botas aplastando cenizas y brasas. Cuando llegó a su lado, la mujer aún respiraba, la sangre brotaba de su pecho, oscura como el vino tinto. Ella levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Diego. Sus labios se movieron, formando una pregunta en una lengua que él no comprendía del todo, pero cuyo significado atravesó su alma como una flecha. ¿Por qué? Diego no tenía respuesta. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido, solo un sollozo ahogado que murió en su garganta. La mujer lo miró una última vez. No había odio en sus ojos, solo una inmensa, devastadora tristeza. Luego su mano cayó, inerte, sobre la tierra manchada de rojo. Diego sintió que algo dentro de él se rompía. Un sonido agudo perforó su cabeza. No podía respirar, no podía pensar, solo repetía en su mente, como un salmo desesperado, lo siento, lo siento, lo siento. Pero las disculpas no devuelven a los muertos. Detrás de una roca derruida, oculta entre las sombras, una joven de 21 años presenció todo. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas que se negaba a derramar, grabaron cada detalle: el uniforme español, el rostro del soldado, el momento exacto en que su hermana Safilla dejó de respirar. La joven apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas. Memorizó el rostro del asesino. Algún día, de alguna forma, habría justicia. Su nombre era Amira. Y nunca olvidaría. Diego despertó gritando. El sudor empapaba su camisa desgarrada mientras su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. La misma pesadilla, siempre la misma, la mujer cayendo, los ojos tristes, la pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Respiró hondo, intentando anclar su mente al presente. La luz gris del amanecer se filtraba por las grietas de la cabaña donde había dormido. Extremadura, España, lejos de África, lejos de la guerra, pero no lo suficientemente lejos de los recuerdos. Se incorporó lentamente, sus músculos protestando por haber dormido en el suelo duro. Después de abandonar el ejército, Diego había vagado por el campo español, trabajando como vaquero, guía de caravanas, o cualquier cosa que no implicara matar. Intentaba olvidar, intentaba ser alguien diferente. Pero los fantasmas no negocian. Afuera, el viento soplaba a través de las llanuras secas de Extremadura, arrastrando polvo rojizo que se pegaba a todo. Diego salió de la cabaña y contempló el horizonte infinito. El sol naciente pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Tan hermoso que dolía. Bonito, ¿verdad? Diego se sobresaltó. Un hombre mayor estaba sentado sobre una roca cercana, fumando una pipa de madera tallada. Vestía ropas sencillas de campesino, pero sus ojos tenían la agudeza de quien ha visto demasiado mundo. No te oí llegar, murmuró Diego. Eso es porque no estabas aquí, respondió el anciano. Estabas en otra parte, en otro tiempo, en otra guerra. Diego lo miró con cautela. Los desconocidos que sabían demasiado siempre eran peligrosos. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. El anciano dio una calada larga a la pipa. Los hombres como tú siempre lo saben.
Cargan sus muertos a la espalda y los pasean por el mundo, esperando que algún día el peso sea más ligero. Pero nunca lo es. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres? Un mensajero. El anciano sacó un sobre del bolsillo de su chaleco y lo extendió hacia Diego. Alguien quiere verte. Alguien de tu pasado. Diego no quiso tomarlo. El pasado era un pozo sin fondo, y él había pasado 5 años intentando no caer en él. Pero el anciano dejó el sobre en una roca y se alejó caminando despacio, silbando una melodía triste que se perdió en el viento. Diego se quedó mirando el sobre durante varios minutos. Finalmente, con manos temblorosas, lo abrió. La carta estaba escrita en una caligrafía militar precisa. Asterisco, Romero, asterisco. Asterisco, tengo un trabajo para ti. Vigilancia, discreción, paga generosa. Fortaleza de San Miguel. 3 días desde hoy. Asterisco. Asterisco, no faltes. Te necesito. Asterisco. Asterisco. Capitán Torres. Asterisco. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Torres. El hombre que había dado la orden aquella noche. El hombre que había convertido a Diego en asesino. Estrujó la carta con rabia, pero no la tiró, porque al final de la hoja había una línea más, escrita con tinta diferente, más reciente. Asterisco, PD, tu hermana María está enferma. Necesita tratamiento urgente. Esto te dará el dinero que necesitas. Asterisco. Diego cerró los ojos. María, su hermana menor, la única familia que le quedaba, la única razón por la que seguía vivo. Y Torres lo sabía. 3 días después, Diego cabalgaba hacia la fortaleza de San Miguel con el peso del mundo sobre los hombros. El camino serpenteaba a través de colinas áridas donde crecían olivos retorcidos y encinas solitarias. El calor era aplastante, un recordatorio de que el verano español no perdonaba a quienes viajaban bajo el sol del mediodía. El caballo de Diego, un alazán nervioso que había comprado en un pueblo cercano, resoplaba con inquietud. Diego entendía cómo se sentía el animal. Él también quería dar media vuelta y huir. Pero no podía. María lo necesitaba, según la carta que había recibido de ella 2 semanas antes. La fiebre había empeorado. Los médicos del pueblo no sabían qué hacer. Necesitaba ir a Sevilla, donde había especialistas. Pero eso costaba dinero, dinero que Diego no tenía. Torres lo sabía. Torres siempre sabía dónde clavar el cuchillo. Cuando la fortaleza apareció en el horizonte, Diego sintió que su estómago se contraía. Era una estructura imponente de piedra gris, con torres de vigilancia en las esquinas y una muralla que rodeaba el complejo como los dientes de una bestia dormida. Banderas españolas ondeaban en lo alto, chasqueando con el viento como látigos. 2 guardias lo detuvieron en la entrada. Nombre: Diego Romero. Vengo por orden del capitán Torres. Los guardias intercambiaron miradas. Uno de ellos, un joven con la piel quemada por el sol, asintió lentamente. Te esperaban, sígueme. Diego desmontó y siguió al guardia a través del patio principal. Soldados entrenaban en formaciones rígidas, sus botas golpeando el suelo al unísono. El sonido le trajo recuerdos que había intentado enterrar, las marchas forzadas, los gritos de los superiores, el olor a pólvora y miedo. El guardia lo condujo hasta un edificio lateral, más pequeño que el cuartel principal. Bajaron por unas escaleras de piedra que descendían hacia las entrañas de la fortaleza. El aire se volvió frío y húmedo. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras danzantes que parecían fantasmas atrapados. Espera aquí, ordenó el guardia, señalando una puerta de madera reforzada con hierro. Diego se quedó solo en el corredor. El silencio era pesado, casi tangible. Podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Intentó calmarse, pero cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. La puerta se abrió. Capitán Torres apareció en el umbral. Seguía siendo el mismo hombre que Diego recordaba, alto, de hombros anchos, con un bigote espeso y ojos grises que no parpadeaban. Vestía su uniforme impecable, cada botón pulido hasta brillar. Pero había algo diferente en él, algo cansado, como si los años también lo hubieran desgastado por dentro. Romero, su voz era grave, autoritaria. 5 años. Pensé que habías muerto. Casi, respondió Diego con sequedad. Torres sonrió sin alegría. Ven, quiero mostrarte algo.
Diego lo siguió a través de otro corredor hasta llegar a una sala amplia iluminada por velas. En el centro había una mesa de madera oscura cubierta de mapas y documentos. Torres señaló uno de los papeles. ¿Recuerdas la campaña de 1887? La aldea bereber cerca de la costa. Diego sintió que su sangre se congelaba. No hablo de eso. Yo tampoco. Torres lo miró fijamente. Pero alguien más sí. Abrió un cajón y sacó una serie de fotografías borrosas. En ellas se veían rostros de soldados, informes escritos a mano, y algo más, dibujos detallados de un símbolo bereber, un círculo rodeado de líneas que parecían rayos de sol. «Hay alguien aquí abajo», dijo Torres, bajando la voz. «Una mujer, bereber. La capturamos hace una semana cerca de la frontera. Llevaba esto». Extendió un pergamino viejo, amarillento. Diego lo tomó con cuidado. Estaba escrito en árabe y bereber, pero en la esquina había un nombre escrito en español. Asterisco, Safiya, asterisco. Diego dejó de respirar. ¿Qué significa esto? Esa mujer que capturamos dice ser historiadora, explicó Torres. Afirma tener evidencia de crímenes de guerra, documentos, testimonios. Dice que su hermana fue asesinada por soldados españoles hace 5 años, y que ella ha pasado todo este tiempo recopilando pruebas para llevar el caso a las autoridades internacionales. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Su hermana? Torres asintió. Safiya, ese es el nombre de la mujer que murió aquella noche. Y la prisionera que tenemos abajo es su hermana menor. Se llama Amira. El nombre resonó en la mente de Diego como una campana funeral. Amira, la joven oculta entre las sombras. La testigo silenciosa del asesinato de su hermana. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. Torres se acercó a él, su aliento oliendo a tabaco y vino rancio. Porque necesito que la vigiles. Oficialmente, es una prisionera peligrosa esperando interrogatorio. Pero extraoficialmente, necesito saber qué sabe. Quiero que te ganes su confianza. Que la hagas hablar. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Torres no respondió de inmediato. Solo lo miró con esos ojos grises y fríos que Diego había aprendido a temer. Luego, haré lo que sea necesario para proteger mi carrera. Y la tuya, si cooperas. Tu hermana recibirá el mejor tratamiento médico disponible. Tendrás suficiente dinero para vivir tranquilo el resto de tu vida. ¿Y si no coopero? Entonces María morirá esperando un tratamiento que nunca llegará. Y tú, bueno, los accidentes ocurren todo el tiempo en lugares como este. Diego apretó los puños. Quería golpear a Torres. Quería gritarle. Quería salir corriendo y no mirar atrás. Pero pensó en María, en su sonrisa, en cómo solía abrazarlo cuando eran niños y le decía que era su héroe. Está bien, dijo finalmente, con voz rota, la vigilaré. Torres sonrió. Sabía que entrarías en razón. Ven, te la presentaré. Bajaron más escaleras. El aire se volvió más frío, más pesado. Diego podía sentir la humedad en su piel, pegajosa y desagradable. Las paredes de piedra goteaban agua, y el único sonido era el eco de sus pasos. Finalmente llegaron a una puerta de barrotes. Detrás de ella había una celda pequeña, apenas iluminada por una antorcha colgada en el corredor. Y allí, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, estaba Amira. Diego la vio y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era hermosa de una manera que dolía. Su piel era del color de la miel oscura, y su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros. Vestía ropas bereberes desgastadas, pero incluso en cautiverio mantenía una postura erguida, llena de dignidad. Pero lo que más impactó a Diego fueron sus ojos. Eran exactamente iguales a los de Safiya. Amira levantó la mirada cuando los hombres se acercaron. No mostró miedo, no mostró sorpresa, solo una calma inquebrantable que parecía decir, ya he visto lo peor. Nada puede romperme ahora. Ella es Amira, dijo Torres con indiferencia, tu nueva responsabilidad. Diego no pudo hablar, solo miró a Amira, y ella lo miró a él. Y en ese intercambio silencioso ocurrió algo que Diego no pudo explicar. Algo se conectó, algo se reconoció. Amira inclinó ligeramente la cabeza, como evaluándolo. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en sus ojos. Y por un instante, un breve instante, Diego creyó ver un destello de reconocimiento en su mirada. ¿Lo recordaba? ¿Sabía quién era él?
Romero, ladró Torres. Te dejo solo. Preséntate. Establece las reglas. Pero recuerda, no confíes en ella. Estas mujeres son peligrosas. Saben cómo manipular. Torres se alejó, sus pasos resonando en las escaleras hasta desvanecerse. Diego se quedó solo con Amira. El silencio entre ellos era tan denso que parecía sólido. Diego se acercó lentamente a los barrotes, manteniendo una distancia respetuosa. No quería asustarla, no sabía por qué, pero sentía que asustarla sería la peor traición que podía cometer. Hola, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me llamo Diego. Amira no respondió, solo seguía mirándolo con esos ojos oscuros que parecían ver a través de él. Yo voy a vigilarte, pero no voy a hacerte daño. Te lo prometo. Ella ladeó la cabeza ligeramente, como un pájaro curioso. ¿Promesas? Su voz era suave pero firme, con un acento que convertía cada palabra en música. Los hombres como tú siempre prometen, y siempre mienten. Diego sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. No todos somos iguales. No. Amira se puso de pie con gracia fluida. Caminó hacia los barrotes, acercándose lo suficiente como para que Diego pudiera ver las marcas en sus muñecas, donde las cuerdas habían dejado cicatrices. Algunos matan con rapidez, otros matan con lentitud, pero al final, todos matan. Diego bajó la mirada, no tenía respuesta para eso. Amira lo estudió en silencio durante un largo momento. Luego, con voz más suave, preguntó: ¿por qué estás aquí, Diego? No tienes cara de carcelero, tienes cara de prisionero. Era una observación tan precisa que Diego sintió que le arrancaban una capa de piel. Necesito el dinero, admitió. Mi hermana está enferma. Ah, Amira asintió lentamente. Así que vendes tu alma por amor. Eso es comprensible. ¿Y tú? Preguntó Diego, levantando la mirada. ¿Por qué estás aquí? Torres dice que eres historiadora, que buscas justicia. Los ojos de Amira se oscurecieron. Torres miente. Él no busca justicia, busca silencio. ¿Qué quieres decir? Amira se apartó de los barrotes y regresó al rincón de la celda. Se sentó nuevamente, abrazando sus rodillas. Hace 5 años, soldados españoles atacaron mi aldea, quemaron las casas, mataron a los inocentes. Mi hermana Safilla intentó salvar a nuestros documentos familiares, registros antiguos, historias de nuestro pueblo. Le dispararon, murió en mis brazos. Diego sintió que su corazón se detenía. Desde entonces, continuó Amira, su voz temblando apenas, he pasado cada día recopilando evidencia. Encontré testigos, encontré documentos militares filtrados, encontré la verdad, y ahora ellos me quieren muerta antes de que esa verdad salga a la luz. ¿Quién es? Amira lo miró directamente. Los hombres que dieron las órdenes. Los hombres que apretaron los gatillos. Los hombres como Torres. Aunque no lo dijo. Diego escuchó las palabras no pronunciadas, los hombres como tú. Diego pasó la primera noche sentado fuera de la celda, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Safilla. Luego abría los ojos y veía el rostro de Amira. Tan parecido, tan vivo. La culpa era una serpiente que se enroscaba alrededor de su garganta, apretando cada vez más fuerte. Al amanecer, un guardia bajó con un trozo de pan duro y un cuenco de agua sucia. Para la prisionera, gruñó, dejándolo en el suelo. Diego esperó a que el guardia se fuera. Luego tomó el pan y el agua y se acercó a los barrotes. Amira estaba despierta, mirando el techo de piedra como si buscara estrellas que no existían. Traje esto para ti, dijo Diego suavemente. Amira giró la cabeza y miró la comida con desinterés. No tengo hambre. Tienes que comer, necesitas fuerzas. ¿Para qué? Su voz era amarga. ¿Para que me interroguen? ¿Para que me torturen hasta que diga dónde están los documentos? Prefiero morir con dignidad. Diego sintió una punzada de pánico. No vas a morir. Todos morimos. Diego. Amira se puso de pie y caminó hacia él. Esta vez se acercó lo suficiente como para que sus dedos casi tocaran los barrotes. La diferencia es cómo elegimos vivir antes de eso. Diego extendió el cuenco de agua a través de los barrotes. Amira lo miró durante un largo momento, debatiéndose internamente. Finalmente lo tomó y bebió con sed evidente. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Diego. Gracias, murmuró.
Era una palabra simple, pero cargada de un peso enorme. Diego asintió, incapaz de hablar. Durante los siguientes días, establecieron una rutina silenciosa. Diego traía comida y agua. Amira comía poco pero siempre bebía. Hablaban brevemente. Conversaciones fragmentadas sobre nada importante, el clima, los pájaros que a veces se escuchaban en la distancia, los recuerdos de tiempos mejores. Pero nunca hablaban de aquella noche. Diego notó que Amira observaba cada uno de sus movimientos con atención casi científica. Como si estuviera construyendo un mapa de quién era él basándose en gestos pequeños. La forma en que él aflojaba las cuerdas de sus muñecas cuando los guardias no miraban. La forma en que se interponía cuando algún soldado borracho intentaba acercarse a la celda con intenciones crueles. Una tarde, mientras Diego limpiaba una herida en su mano causada por un clavo oxidado, Amira habló. ¿Por qué lo haces? Diego levantó la mirada. ¿Hacer qué? Protegerme, ser amable. No tienes que serlo. De hecho, te irían mejor las cosas si fueras cruel. Diego bajó la mirada a su mano herida. Porque ya he causado suficiente dolor en mi vida. No quiero causar más. Amira inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Qué dolor has causado? Diego no respondió. No podía. El peso de esa respuesta aplastaría todo. Pero Amira no presionó, solo asintió lentamente, como si hubiera comprendido algo sin necesidad de palabras. Esa noche, cuando Diego estaba sentado fuera de la celda, escuchó a Amira cantar. Era una canción en bereber, una melodía triste que hablaba de montañas lejanas y hermanas perdidas. La voz de Amira era hermosa pero quebrada, como cristal agrietado que aún conservaba su forma. Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. Intentó contenerlas, pero no pudo. Se deslizaron por sus mejillas en silencio, cayendo sobre sus manos temblorosas. Amira dejó de cantar. Hubo un silencio. Luego su voz, suave. Tú también has perdido a alguien. No era una pregunta, era una afirmación. Diego se limpió las lágrimas rápidamente, avergonzado. Sí. ¿Cómo se llamaba? Diego abrió la boca, pero las palabras no salieron. Finalmente susurró. Safía. El silencio que siguió fue tan profundo que Diego pudo escuchar su propio corazón rompiéndose. Amira se acercó a los barrotes lentamente. Su rostro estaba en sombras, pero Diego podía sentir su mirada sobre él como el peso de todo el universo. ¿La conociste? Preguntó ella con voz temblorosa. Diego cerró los ojos. Sí. Otra mentira, otra capa de culpa. Pero Amira no necesitaba saber la verdad. No todavía. Quizás nunca. Era mi hermana mayor, dijo Amira suavemente. Era fuerte, valiente, nunca tenía miedo de nada. Cuando murió, una parte de mí murió con ella. Diego abrió los ojos y la miró. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Amira ahora, brillando a la luz de la antorcha como diamantes líquidos. Lo siento, susurró Diego. Lo siento mucho. Amira lo miró fijamente. ¿Por qué te disculpas? Tú no la mataste. Cada palabra era un cuchillo. Diego no pudo soportarlo más. Se puso de pie abruptamente y subió las escaleras. Huyendo de la celda, huyendo de Amira, huyendo de la verdad que lo perseguía como una sombra hambrienta. Pero no podía huir de sí mismo. Nunca podría. A la mañana siguiente, Torres convocó a Diego a su oficina. Era una habitación amplia con ventanas que daban al patio de entrenamiento. Mapas militares cubrían las paredes. Y sobre el escritorio había una botella de whisky medio vacía. Torres estaba sentado, fumando un cigarro, con la mirada perdida en la distancia. Siéntate, Romero. Diego obedeció, sintiendo un nudo en el estómago. Torres dio una calada larga al cigarro y exhaló el humo lentamente. ¿Ha hablado? Un poco. ¿Sobre los documentos? No. Torres golpeó el escritorio con frustración. Maldita sea, necesito saber dónde están esos papeles. Si salen a la luz. Se detuvo, pasándose una mano por el rostro. Arruinarán todo, mi carrera, mi reputación, mi familia. Diego notó algo diferente en Torres. Había una desesperación en él que no había visto antes. No era solo ambición, era miedo. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó Diego con cautela. Torres lo miró con ojos inyectados en sangre. Porque tengo una hija, Romero, una niña de 8 años.
Está enferma. Necesita tratamiento constante. Medicinas caras. Si pierdo mi posición, si me juzgan por crímenes de guerra, ¿quién cuidará de ella? Diego sintió que algo cambiaba en su interior. Torres no era solo un monstruo. Era un padre desesperado, un hombre atrapado en sus propias decisiones. Igual que Diego. Esa noche, continuó Torres con voz ronca. Yo di la orden, pero fueron mis hombres quienes apretaron los gatillos. Fueron hombres como tú, Romero, y ahora todos pagamos el precio. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Me estás culpando? Te estoy diciendo la verdad. Torres se inclinó hacia adelante. Todos somos culpables. Todos tenemos sangre en las manos. Y si esa mujer allá abajo expone lo que ocurrió, no solo caigo yo, caemos todos. Diego se puso de pie bruscamente. No. ¿No qué? No voy a dejar que la tortures. No voy a dejar que la mates. Eso no es justicia. Torres rió, pero era una risa hueca, sin humor. ¿Justicia? ¿Desde cuándo te importa la justicia? Mataste a una mujer inocente. Romero, la misma mujer cuya hermana está encerrada allá abajo. ¿Crees que mereces hablar de justicia? Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. Se tambaleó, agarrándose al borde del escritorio para no caer. Yo no sabía. Ninguno de nosotros sabía. Torres aplastó el cigarro en el cenicero. Pero eso no cambia nada. El daño está hecho, y ahora debemos elegir, proteger lo que nos queda, o dejarnos destruir por el pasado. Diego salió de la oficina sintiendo que iba a vomitar. El mundo giraba a su alrededor. Cada respiración era un esfuerzo. Cuando regresó a la celda, Amira estaba despierta, observándolo con esos ojos penetrantes que parecían leer cada pensamiento. ¿Qué te dijo?, preguntó ella. Diego se sentó pesadamente en el suelo, recostando la cabeza contra la pared de piedra fría. Que todos somos culpables. Amira guardó silencio durante un momento. Luego, con voz suave. ¿Y lo crees? Diego cerró los ojos. No lo sé, ya no sé qué creer. Amira se acercó a los barrotes. Diego podía sentir su presencia, cálida y real, cortando a través de la niebla de su desesperación. Diego, dijo ella, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre con algo parecido a la ternura. Mírame. Diego abrió los ojos. Amira lo miraba con una intensidad que lo desarmó por completo. No todos son culpables de la misma forma, dijo ella. Hay quienes dan las órdenes. Hay quienes las siguen, y hay quienes, después, intentan hacer las cosas bien. Tú no eres como Torres. Lo veo en ti. ¿Cómo puedes saber eso? Porque he pasado 5 años estudiando a los hombres que destruyeron mi vida. Aprendí a reconocer la oscuridad, y también aprendí a reconocer la luz. Extendió su mano a través de los barrotes, sin tocarlo pero ofreciendo el gesto. Tú tienes luz, Diego. Está enterrada bajo mucha culpa, pero está ahí. Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Una presa que había contenido 5 años de dolor, miedo y odio a sí mismo. Extendió su mano y rozó apenas los dedos de Amira. Fue el contacto más pequeño, pero sintió como si le hubieran arrancado una flecha del pecho. No sabes quién soy, susurró Diego. Entonces dímelo, respondió Amira. Dime quién eres. Y Diego quiso hacerlo, quiso decirle toda la verdad, confesar, liberarse. Pero antes de que pudiera hablar, escucharon pasos en las escaleras. Pesados, múltiples. Se acercaban rápido. Diego se puso de pie de inmediato, colocándose entre la celda y las escaleras. Su mano fue instintivamente a donde solía llevar su espada. 3 soldados aparecieron, liderados por un teniente joven con cicatrices frescas en el rostro. Romero, dijo el teniente con voz fría. Apártate. Torres ordenó que llevemos a la prisionera para interrogatorio. El corazón de Diego latió con fuerza. Ahora, son las 3 de la mañana. Torres no duerme, y tampoco debería esta traidora. El teniente miró a Amira con desprecio. Vamos, mujer, es hora de que hables. Amira se puso de pie lentamente, con dignidad intacta incluso ante la amenaza. Diego no se movió de su posición. No. Los soldados lo miraron con sorpresa. El teniente entrecerró los ojos. ¿Disculpa? Dije que no, no se la llevarán. El teniente se acercó amenazadoramente. No tienes autoridad para detenerme. Romero, eres solo un vigilante contratado.
Apártate o te arrestamos por obstrucción. Diego sintió la adrenalina quemando sus venas. Sabía que esto era una locura. Sabía que estaba tirando su vida por la borda. Pero cuando miró atrás y vio a Amira mirándolo con esos ojos llenos de una esperanza frágil, supo que no tenía elección. No, repitió, más firme, si quieren llevársela, tendrán que pasar por encima de mí. Los soldados desenvainaron sus espadas. Y Diego supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. El teniente dio un paso adelante, su espada brillando a la luz de las antorchas. Última oportunidad, Romero, apártate. Diego no se movió, su mente trabajaba a toda velocidad, calculando opciones, rutas de escape, probabilidades de supervivencia, todas eran bajas, pero no importaba. Algunas cosas valían más que la supervivencia. Antes de que el teniente pudiera atacar, una voz resonó desde las escaleras. ¡Alto! Todos giraron. Un hombre bajaba despacio, con pasos medidos. Era el sargento Mateo García, un viejo compañero de Diego de los días de guerra. Tenía el rostro marcado por el sol y el tiempo, pero sus ojos conservaban una claridad que pocos soldados mantenían después de años de servicio. Mateo, dijo Diego con sorpresa. Mateo asintió brevemente, luego se dirigió al teniente. El capitán Torres me envió. Hubo un cambio de planes. El interrogatorio se pospone hasta mañana al mediodía. El teniente frunció el ceño. No recibí ninguna orden. Pues yo sí. Mateo extendió un papel con el sello de Torres. Diego no pudo leer si era genuino o falsificado, pero el teniente pareció satisfecho. Está bien, gruñó, pero si esta prisionera escapa, será tu cabeza. Los soldados se retiraron, subiendo las escaleras con pasos pesados. Cuando sus pisadas se desvanecieron, Mateo se acercó a Diego. Eres un idiota, dijo sin emoción. Lo sé. Casi te matan. Lo sé. Mateo suspiró y miró hacia la celda donde Amira observaba en silencio. Ella es la hermana, ¿verdad? La hermana de aquella mujer. Diego asintió, incapaz de hablar. Mateo se pasó una mano por el rostro cansado. Yo también estuve allí esa noche. Diego, vi lo que pasó, vi lo que tú. Se detuvo. Todos llevamos esa carga. Pero tú pareces decidido a ahogarte en ella. ¿Qué se supone que debo hacer? La voz de Diego era áspera, rota. ¿Fingir que no pasó? ¿Seguir adelante como si no tuviera sangre en las manos? No. Mateo se acercó más, bajando la voz. Pero tampoco puedes salvarla a ella y pensar que eso te redimirá. La redención no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Mateo guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, dijo. No lo sé, quizás no existe, quizás solo existe la elección de hacer menos daño hoy que ayer. Diego sintió el peso de esas palabras asentarse en su pecho. Mateo miró a Amira nuevamente, luego de vuelta a Diego. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, Torres vendrá personalmente, y cuando venga, no habrá forma de detenerlo. Si vas a hacer algo. Dejó la frase sin terminar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Diego. Mateo sonrió tristemente. Porque, al igual que tú, estoy cansado de vivir como un fantasma. Se dio media vuelta y subió las escaleras, dejando a Diego y Amira solos nuevamente. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado, urgente. Amira habló primero. Vas a intentar sacarme de aquí, ¿verdad? Diego la miró, no tenía sentido mentir. Sí. ¿Por qué? No me conoces, no me debes nada. Diego se acercó a los barrotes, mirándola directamente. Porque te debo más de lo que puedas imaginar. ¿Y por qué? Se detuvo, luchando con las palabras. Porque si no te salvo, si dejo que te maten, entonces toda mi vida habrá sido una mentira. Y no puedo vivir así, no más. Amira lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió su mano a través de los barrotes y tomó la mano de Diego. Está bien, dijo suavemente, entonces sácame de aquí, pero después quiero la verdad, Diego, toda la verdad. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella sabía, de alguna forma, sabía. ¿La verdad sobre qué?, preguntó, aunque su voz lo traicionó. Los ojos de Amira se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. ¿Sobre quién mató a mi hermana?
Diego no pudo sostener su mirada. Bajó la vista, sintiendo el peso de 5 años de mentiras y culpa aplastándolo. Amira. No ahora, lo interrumpió ella. Primero, sálvame, luego, hablaremos. Diego asintió, incapaz de hacer otra cosa. Pasó el resto de la noche preparándose. Robó un juego de llaves de la oficina del guardia. Estudió los horarios de las patrullas. Encontró una ruta a través de los pasaderos menos vigilados que llevaba a las colinas detrás de la fortaleza. Cuando llegó la hora, justo antes del amanecer, Diego regresó a la celda. Amira estaba lista. Se había atado el cabello y había rasgado su vestido para hacer tiras de tela que usó como vendajes preparados. Estaba lista para lo que viniera. Diego abrió la cerradura con manos temblorosas. El sonido del metal contra metal pareció resonar como una campana en el silencio. La puerta se abrió. Por primera vez en una semana, Amira salió de la celda. Se detuvo en el umbral, respirando el aire húmedo del corredor como si fuera el más dulce perfume. Luego miró a Diego. «Gracias», susurró. «No me agradezcas todavía», respondió Diego. «Aún tenemos que salir de aquí». Y así, en la oscuridad que precedía al amanecer, dos almas rotas comenzaron a correr hacia una libertad incierta, perseguidos por fantasmas del pasado y un futuro que ninguno podía predecir. El corredor estaba sumido en sombras que parecían entidades vivas. Observando cada movimiento, Diego guiaba a Amira con cuidado, una mano en su espalda, la otra sosteniendo un cuchillo que había robado de la cocina. No era mucho, pero era algo. Los pasos de Amira eran sorprendentemente silenciosos. Se movía como un fantasma, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Diego recordó que ella había crecido en el desierto, donde el sigilo era supervivencia. Llegaron a una intersección de pasillos. Diego se asomó. Con cuidado, a la izquierda, dos guardias conversaban en voz baja, fumando cigarros que brillaban en la oscuridad como ojos de depredadores. A la derecha, las escaleras que llevaban al patio trasero. Diego señaló a la derecha. Amira asintió. Se movieron rápido pero con cuidado. Cada paso medido, cada respiración controlada. El corazón de Diego latía tan fuerte que estaba seguro de que los guardias lo oirían, pero siguieron sin ser detectados. Subieron las escaleras. La puerta al final estaba entreabierta, dejando entrar una brisa fría que olía a tierra y libertad. Diego la empujó lentamente, rezando para que no chirriara. No lo hizo. Salieron al patio trasero. El cielo estaba comenzando a aclararse en el horizonte, pintando el mundo de azules profundos y grises plateados. Las torres de vigilancia se erguían como centinelas, pero afortunadamente miraban hacia afuera, no hacia adentro. Diego señaló una sección de la muralla donde unos arbustos espesos crecían contra la piedra. Era el punto débil que había identificado, un lugar donde las piedras estaban sueltas y se podía trepar. Corrieron agachados, moviéndose entre las sombras. Cada segundo parecía durar una eternidad. Diego esperaba escuchar gritos de alarma en cualquier momento. El sonido de botas corriendo, el chasquido de rifles siendo amartillados. Pero solo había silencio. Llegaron a la muralla. Diego entrelazó sus manos y le hizo un gesto a Amira. Ella comprendió de inmediato, colocó su pie en las manos de Diego, y él la impulsó hacia arriba. Amira trepó con la agilidad de una gata, encontrando agarres en lugares que Diego ni siquiera había notado. Cuando llegó a la cima, se dio la vuelta y extendió su mano. Diego saltó, agarrándose de una piedra saliente, y comenzó a trepar. Sus músculos protestaban, pero la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Justo cuando alcanzaba la cima, escuchó un grito. Ahí, en la muralla. Un guardia había emergido del cuartel, señalándolos con urgencia. Más gritos siguieron. El campamento comenzó a despertar como una bestia enfurecida. «Salta», gritó Amira. Diego no pensó, solo saltó. La caída fue más larga de lo que esperaba. Aterrizó en tierra blanda del otro lado de la muralla, rodando para absorber el impacto. Amira ya estaba de pie, tirando de él. «¡Corre!» Y corrieron. Detrás de ellos, las alarmas comenzaron a sonar. Campanas de bronce resonando en la mañana naciente. Voces gritando órdenes. El sonido de caballos siendo ensillados.
Diego y Amira corrieron hacia las colinas que se elevaban al norte de la fortaleza. El terreno era rocoso y traicionero, pero no se detuvieron. No podían. Cuando finalmente llegaron a una grieta profunda entre dos formaciones rocosas, se dejaron caer al suelo, jadeando, con los pulmones ardiendo. Diego miró hacia atrás. Podía ver la fortaleza a lo lejos, con soldados moviéndose como hormigas furiosas. Todavía no habían enviado una partida de búsqueda, pero era cuestión de minutos. Tenemos que seguir, dijo entre respiraciones. No estaremos a salvo hasta que lleguemos a las montañas. Amira asintió, pero Diego notó que cojeaba ligeramente. Se había lastimado el tobillo durante la huida. ¿Estás herida? Estaré bien, pero su rostro estaba pálido. Diego se arrodilló frente a ella y examinó el tobillo. Estaba hinchado pero no parecía roto. «Puedo caminar», insistió Amira. «Puedes», concordó Diego, pero no lo suficientemente rápido. «Deja que te ayude». Antes de que ella pudiera protestar, Diego la levantó en sus brazos. Amira se tensó por un momento. Luego, lentamente, se relajó. «No tienes que hacer esto», murmuró. «Lo sé», respondió Diego, comenzando a caminar nuevamente, «pero lo haré de todos modos». Caminaron durante horas. El sol ascendió lentamente, calentando las rocas y convirtiendo el aire en algo denso y sofocante. Diego sudaba profusamente, sus músculos gritando por el esfuerzo de cargar a Amira, pero no se detuvo. Finalmente, cerca del mediodía, encontraron una cueva pequeña escondida entre dos peñascos. Era apenas lo suficientemente grande para dos personas, pero ofrecía sombra y protección. Diego dejó a Amira suavemente en el suelo. Ella suspiró de alivio, estirando su pierna herida. «Gracias», dijo suavemente. Diego se sentó a su lado, demasiado exhausto para responder. Durante varios minutos, solo escucharon sus respiraciones agotadas y el silbido del viento afuera. Finalmente, Amira habló. «¿Por qué lo hiciste?» Diego sabía que esa pregunta llegaría. Había estado evitándola desde que abrió la celda. «Ya te lo dije, porque no podía dejarte morir». «Pero, ¿por qué?», insistió Amira, girándose para mirarlo directamente. «No me conoces. Soy Bereber, soy tu enemiga. ¿Por qué arriesgar tu vida, tu futuro, por alguien como yo?» Diego cerró los ojos. El peso de la verdad era una montaña sobre sus hombros. «Porque le debo algo a alguien», dijo finalmente. «Alguien que ya no puede cobrarlo». Amira lo miró fijamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Safía, lo atravesaban como flechas. «Mi hermana», dijo lentamente. «Esto tiene que ver con mi hermana, ¿verdad?» Diego abrió los ojos, sintiéndose expuesto, vulnerable. «Sí». «¿La conociste?» «Sí, una verdad a medias. La peor clase de mentira». Amira respiró profundamente, como si se estuviera preparando para algo difícil. «Cuéntame sobre ella, cuéntame sobre Safía». Diego sintió pánico creciendo en su pecho. No podía hacer esto, no podía hablar de ella como si fuera un recuerdo ajeno cuando cada detalle de su muerte estaba grabado en su alma. Pero Amira esperaba, y él le debía algo, aunque fuera solo esto. Comenzó, luchando con las palabras. Era valiente, fuerte, cuando la vi, estaba protegiendo algo que amaba. «Los documentos», murmuró Amira, «nuestra historia, nuestro legado». Diego asintió. Amira bajó la mirada, sus dedos trazando patrones en la tierra. «Después de que ella murió, encontré los documentos escondidos entre las ruinas. Estaban manchados de sangre, pero intactos. Safía había logrado protegerlos hasta el final». Su voz se quebró. «Pasé 5 años siguiendo su ejemplo, recopilando más evidencia, buscando justicia, porque si su muerte no significaba nada, entonces, ¿qué sentido tenía seguir viva?» Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. La ironía era cruel. Safía había muerto protegiendo la verdad, y Diego había pasado 5 años huyendo de ella. «Dime», dijo Amira de repente, mirándolo con intensidad, «dime cómo murió. Tú estabas allí, ¿verdad? Esa noche, en mi aldea». Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Cómo?» «Lo supe desde el momento en que te vi». La voz de Amira era suave pero firme. «Tus ojos, la forma en que me mirabas, como si fuera un fantasma, como si vieras a alguien más cuando me veías a mí». Diego no pudo sostener su mirada.
Bajó la vista, sintiendo que el peso de la verdad finalmente lo aplastaba. Sí, susurró, estuve allí. ¿Viste quién la mató? El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Sí. ¿Quién fue? Diego cerró los ojos. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía mentir nuevamente, crear otra capa de engaño, o podía finalmente liberarse de la carga que había llevado durante 5 años. Pero antes de que pudiera responder, escucharon voces en la distancia. Los soldados los habían encontrado. Diego se puso de pie de inmediato, asomándose con cuidado por la entrada de la cueva. A lo lejos, podía ver un grupo de jinetes moviéndose entre las rocas. Eran al menos 6, bien armados, moviéndose con la eficiencia de rastreadores experimentados. Tenemos que movernos, dijo urgentemente, girándose hacia Amira. No puedo correr, respondió ella, señalando su tobillo hinchado. Entonces te cargaré nuevamente. Diego, no. No hay tiempo para discutir. La levantó rápidamente y salió de la cueva, moviéndose hacia el norte donde el terreno se volvía más escarpado. Si podían alcanzar el desfiladero estrecho que había visto desde la distancia, tendrían una oportunidad. Detrás de ellos, uno de los soldados gritó. Ahí, los veo. El sonido de cascos sobre piedra se aceleró. Los perseguían. Diego corrió lo más rápido que pudo, pero el peso de Amira y el terreno irregular lo ralentizaban. Cada paso era una apuesta. Cada piedra suelta una trampa potencial. Un disparo resonó en el aire. La bala impactó contra una roca cerca de Diego, enviando fragmentos afilados volando. Amira ahogó un grito. ¡Alto! Gritó una voz familiar. Torres, no hay escapatoria. Romero, entrégate ahora y seré misericordioso. Diego sabía que era mentira. Torres no conocía la misericordia. Llegaron al borde del desfiladero. Era más profundo de lo que Diego había pensado, con paredes escarpadas que descendían hacia un río rápido abajo. Un puente de cuerda viejo y medio podrido se extendía sobre el abismo. No, murmuró Amira, mirando el puente con horror. Ese puente no aguantará. Es nuestra única opción. Diego la bajó cuidadosamente y comenzó a cruzar primero, probando cada tabla con su peso antes de avanzar. El puente se balanceaba peligrosamente, crujiendo con cada paso. Ven, dijo, extendiendo su mano hacia Amira. Ella respiró profundamente y comenzó a cruzar. Sus manos se aferraban a las cuerdas laterales con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Estaban a mitad de camino cuando los soldados llegaron al borde del desfiladero. Torres estaba al frente, su rostro rojo de furia. Deténganse, ordenó, les dispararé. Diego ignoró la amenaza y siguió avanzando. Solo unos metros más. Torres levantó su rifle y apuntó, pero antes de que pudiera disparar, otra voz gritó. No. Mateo apareció detrás de Torres, empujándolo justo cuando disparaba. La bala voló desviada, perdiéndose en el abismo. Torres giró furioso hacia Mateo. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo que debí hacer hace 5 años, respondió Mateo con voz firme. Detener esto. Torres lo golpeó brutalmente, tirándolo al suelo. Luego levantó el rifle nuevamente, apuntando directamente a Diego. Esta es tu última advertencia, Romero. Diego y Amira alcanzaron el otro lado del puente. Diego se giró justo a tiempo para ver a Torres apretando el gatillo. El disparo resonó como un trueno. Pero la bala no alcanzó a Diego. En su lugar, cortó una de las cuerdas principales del puente. La estructura entera se balanceó violentamente. Luego comenzó a colapsar. Diego agarró a Amira y la jaló hacia atrás justo cuando el puente se desmoronaba completamente, cayendo al abismo con un ruido ensordecedor. Del otro lado, Torres gritaba órdenes incoherentes. Los soldados miraban el abismo, sabiendo que no había forma de cruzar. Diego y Amira estaban a salvo. Por ahora. Caminaron durante horas más, alejándose del desfiladero, adentrándose en las montañas donde el aire se volvía más frío y el paisaje más austero. Cuando el sol comenzó a descender, encontraron un refugio natural formado por rocas apiladas de manera extraña, como si algún gigante antiguo hubiera jugado con bloques de piedra. Diego encendió un pequeño fuego con ramas secas. Las llamas parpadeaban en la semioscuridad, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros cansados. Amira se sentó cerca del fuego,
extendiendo sus manos hacia el calor. Su tobillo estaba mejor. La hinchazón había disminuido un poco. Mateo, dijo finalmente, ese soldado que detuvo a Torres. ¿Lo conoces? Diego asintió, avivando el fuego con un palo. Éramos amigos. Servimos juntos durante la campaña africana. ¿Estuvo en mi aldea esa noche? Diego vaciló, luego asintió nuevamente. Sí. Amira miró el fuego pensativamente. ¿Es bueno? Define bueno. Diego dejó el palo a un lado. Es un hombre que sigue órdenes. Pero creo que, a diferencia de otros, aún tiene conciencia. Como tú. Diego rió amargamente. Yo no tengo conciencia. Si la tuviera, habría hecho lo correcto hace 5 años. ¿Y qué era lo correcto? Negarme, desobedecer, huir. Amira lo observó durante un largo momento. Los hombres como Torres no dan opciones. Diego, o obedeces, o mueres. Prefiero morir con honor que vivir como un cobarde. Entonces, ¿por qué no moriste? La pregunta no era cruel, solo genuinamente curiosa. Diego no tenía respuesta. Durante 5 años se había hecho la misma pregunta. ¿Por qué había seguido viviendo? ¿Por qué no se había quitado la vida cuando el peso de la culpa se volvió insoportable? Porque soy un cobarde, dijo finalmente. Porque no tengo el valor ni siquiera para eso. Amira se acercó lentamente y se sentó a su lado. El fuego crepitaba entre ellos, pero Diego podía sentir su calor de otra manera. No eres un cobarde, dijo ella suavemente. Los cobardes no arriesgan su vida por extraños. Los cobardes no cargan a mujeres heridas por montañas. Los cobardes no desafían a hombres como Torres. Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. No sabes lo que hice. Entonces dímelo. Amira tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él. Dime qué hiciste, dime quién mató a mi hermana. El momento había llegado, no había más escapatoria, no más mentiras. Diego respiró profundamente, reuniendo todo su valor. Antes de contarte, dijo con voz temblorosa, necesitas entender algo sobre Torres. Algo que yo acabo de descubrir. Amira asintió, esperando. Torres no es solo un monstruo. Continuó Diego, es un padre desesperado. Tiene una hija de 8 años. Está enferma. Necesita tratamiento constante. Torres está haciendo todo esto, perseguirnos. Ocultar la verdad, porque si pierde su posición, su hija morirá. Amira lo miró con sorpresa. ¿Me estás pidiendo que sienta lástima por él? No, respondió Diego rápidamente. Solo quiero que entiendas que nadie en esta historia es completamente malo o completamente bueno. Todos estamos atrapados en nuestras propias circunstancias. Todos estamos tratando de proteger algo. ¿Y tú? Preguntó Amira. ¿Qué estabas protegiendo esa noche? Diego cerró los ojos. Mi vida, solo mi vida estúpida y cobarde. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Amira habló con voz apenas audible. Dime lo que pasó, desde el principio. Y Diego, por primera vez en 5 años, comenzó a hablar. Era una noche sin luna. Comenzó Diego, su voz apenas un susurro. Nos dijeron que la aldea era un escondite de rebeldes, que habían atacado nuestras caravanas, que eran peligrosos. Amira escuchaba en silencio, sin interrumpir. No cuestionamos las órdenes, nunca lo hacíamos. Torres era nuestro comandante, y en el ejército, desobedecer es traición. Diego abrió los ojos y miró el fuego, como si pudiera ver el pasado en las llamas. Llegamos al amanecer, rodeamos la aldea, Torres dio la señal, comenzamos a quemar las chozas. La gente salió corriendo, gritando, no eran soldados, eran familias, niños, ancianos. Su voz se quebró. Me di cuenta entonces de que nos habían mentido. Pero ya era demasiado tarde. El caos había comenzado. Los disparos, los gritos, el fuego. Amira tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su rostro permanecía inmóvil. Y entonces, continuó Diego, vi a tu hermana. Corría con algo en sus brazos. Pensé que era un niño. Pensé que estaba tratando de salvar a su hijo. Cerró los ojos nuevamente. Torres gritó, dispara. Romero, yo. Vacilé, no quería, pero había un rifle apuntando a mi espalda. Otro soldado, asegurándose de que obedeciera, así que... Disparaste, terminó Amira con voz hueca.
Sí, una lágrima se deslizó por la mejilla de Diego. Disparé, y ella cayó, y cuando llegué a su lado, vi que no había ningún niño. Solo documentos, historia, memoria. Amira sollozó, llevándose una mano a la boca. Vi sus ojos. Continuó Diego, las palabras ahora fluyendo como una herida abierta. Me preguntó, ¿por qué? Y no tuve respuesta, ni entonces ni ahora. ¿Y después? Preguntó Amira entre sollozos. Después abandoné el ejército. Intenté olvidar, pero los fantasmas no se olvidan. Me persiguen cada noche, cada vez que cierro los ojos. La veo, preguntándome por qué. Diego giró su rostro hacia Amira, lágrimas corriendo libremente ahora. Soy el hombre que mató a tu hermana. Amira, soy el asesino, y todo lo que he hecho, protegerte, ayudarte, arriesgar mi vida, no cambia eso. No me redime, no me hace menos culpable. Extendió su cuchillo hacia ella, colocándolo en su regazo. Toma esto, hazlo, haz lo que debiste haber hecho hace 5 años. Dame la justicia que merezco. Amira miró el cuchillo, luego a Diego, luego el cuchillo nuevamente. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Diego cerró los ojos, esperando el golpe, esperando el dolor, esperando, finalmente, el fin de 5 años de tormento. Pero el golpe nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Amira estaba de pie, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, mirándolo con una expresión desgarrada entre la furia y algo más. ¿Por qué?, gritó, su voz quebrándose. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué hiciste que confiara en ti? Porque no podía vivir con la mentira, respondió Diego. ¿Y por qué? Porque te lo debía. Debía la verdad a tu hermana. Y a ti. Amira levantó el cuchillo, apuntando hacia Diego. Su rostro estaba contraído por el dolor y la ira. Toda su vida había esperado este momento, la oportunidad de vengar a Safiya. Pero cuando miró los ojos de Diego, vio algo que no esperaba, no defensa, no miedo, solo aceptación, y algo más profundo, remordimiento genuino, dolor genuino. El cuchillo tembló en sus manos. No puedo, susurró finalmente, dejando caer el arma. No puedo hacerlo. Se dejó caer de rodillas, sollozando descontroladamente. Diego se acercó instintivamente para consolarla, pero se detuvo. No tenía derecho. Maté a tu hermana, dijo con voz rota, y cada día desde entonces he deseado poder cambiar ese momento. Pero no puedo, el pasado está grabado en piedra. Amira levantó su rostro, sus ojos rojos e hinchados. Me salvaste, dijo entre sollozos. Me sacaste de esa celda. Arriesgaste tu vida. ¿Por qué? Porque no podía salvar a Safiya, respondió Diego simplemente. Pero podía salvarte a ti. Amira lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió su mano. Diego la miró confundido. ¿Qué? Ayúdame a levantarme, dijo ella con voz cansada. Diego tomó su mano y la ayudó a ponerse de pie. Estaban parados frente a frente, con el fuego muriendo entre ellos. No te perdono, dijo Amira claramente. No puedo, no todavía, quizás nunca. Diego asintió, comprendiendo. Pero tampoco quiero tu muerte, continuó ella, porque si mueres, entonces todo esto, tu culpa, tu arrepentimiento, tu sacrificio, no significa nada. Y necesito que signifique algo. Necesito que la muerte de Safiya signifique algo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Diego. Amira respiró profundamente. Ayúdame a llegar a mi gente. Ayúdame a exponer la verdad. Ayúdame a asegurarme de que Torres y todos los hombres como él enfrenten la justicia. No por venganza, por justicia real. Diego sintió algo moviéndose en su pecho. No era redención, pero era un propósito. Y después de 5 años a la deriva, un propósito era todo lo que necesitaba. Lo haré, prometió. Haré todo lo que pueda. Amira asintió. Luego, sorprendiendo a ambos, se acercó y tocó la mejilla de Diego con ternura. Eres un hombre roto, dijo suavemente, pero incluso las cosas rotas pueden ser útiles. Mi hermana lo habría entendido. Y en esas palabras, Diego encontró algo que había perdido 5 años atrás, esperanza. Quizás no merecía el perdón, quizás nunca lo merecería. Pero podía trabajar para ganárselo, un día a la vez. Viajaron durante 2 días más, moviéndose a través de terreno cada vez más árido y montañoso.
Amira guiaba ahora, reconociendo señales que Diego no podía ver, un árbol doblado de cierta manera. Rocas apiladas en patrones específicos. El olor del aire cambiando. Estamos cerca, dijo ella en la tarde del segundo día. Muy cerca de mi pueblo. Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Una vez que llegaran, Amira estaría a salvo. Pero él. ¿Qué crees que me harán?, preguntó, intentando sonar casual. Amira no respondió de inmediato. Caminó en silencio durante varios minutos antes de decir: no lo sé, mi gente valora la justicia, pero también valoran las acciones. Has hecho mucho para protegerme. Eso cuenta. Pero también maté a Safiya. Eso cuenta más. Sí, admitió Amira, cuenta más. Diego asintió, aceptando su destino. Cualquier cosa que le hicieran. Se lo merecía. Mientras descendían por una ladera rocosa, escucharon voces. Amira se detuvo, levantando una mano. Luego, con una sonrisa que Diego no había visto antes, gritó algo en bereber. Las voces respondieron. Figuras emergieron de detrás de las rocas, hombres y mujeres armados con rifles viejos y lanzas. Vestidos con ropas coloridas del desierto. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris y ojos afilados, se acercó, habló rápidamente en bereber, y Amira respondió. La conversación continuó durante varios minutos. Diego no entendía las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal. Sorpresa. Alivio. Luego, ira. El anciano miró a Diego con ojos que parecían ver a través de su alma. Habló, y aunque Diego no entendió las palabras, entendió el tono, acusación. Amira respondió, su voz firme, defendiendo. ¿A Diego? El anciano la interrumpió, señalando a Diego con un dedo acusador. Otros guerreros se acercaron, sus armas listas. Espera, dijo Amira en español, colocándose entre Diego y los guerreros. No es lo que piensas. Ah, no, respondió el anciano, también en español, sorprendiendo a Diego. Este hombre es un soldado español. Nos has traído al enemigo. Sí, admitió Amira, pero también es el hombre que me salvó. El hombre que arriesgó con acento agudo todo para protegerme. Y también, dijo una voz femenina desde atrás, es el hombre que mató a Safiya. Una mujer joven se adelantó. Tenía un parecido sorprendente con Amira, otra hermana. Quizás. ¿Es cierto?, preguntó el anciano, mirando a Diego. ¿Tú mataste a Safiya? Diego no vaciló, se arrodilló en el suelo polvoriento, bajando la cabeza. Sí, yo maté a Safiya, y si mi muerte traerá paz a su familia, estoy listo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Finalmente, el anciano habló. Levántate. Diego obedeció, poniéndose de pie pero manteniendo la mirada baja. Mírame, ordenó el anciano. Diego levantó la vista. Los ojos del anciano lo estudiaban con una intensidad que era casi física. Mi nombre es Khalil, yo era el padre de Safiya. Y tú mataste a mi hija. El mundo pareció inclinarse. Diego había matado a una hija frente a su padre. Lo siento, susurró, sabiendo que las palabras eran vacías pero sin tener nada más que ofrecer. Lo siento muchísimo. Khalil lo observó durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, preguntó: ¿por qué salvaste a Amira? Diego no supo cómo responder. Finalmente dijo: porque no podía salvar a Safiya, y no podía vivir conmigo mismo si dejaba morir a otra persona. ¿Y ahora? ¿Ahora que sabes que enfrentas la justicia de mi pueblo? Ahora, respondió Diego con voz firme, acepto cualquier castigo que consideren justo. Mi vida es suya. Khalil asintió lentamente, se dio vuelta y habló con los otros en bereber. Hubo una discusión acalorada, voces elevándose, gestos amplios. Amira participó, su voz apasionada, defendiendo a Diego. Finalmente, Khalil levantó una mano, silenciando a todos. Habló en bereber, luego se volvió hacia Diego y repitió en español. Habrá un consejo, esta noche, tu destino será decidido entonces. Hasta ese momento, eres nuestro invitado forzado. Dos guerreros se acercaron y ataron las manos de Diego con cuerda áspera. No resistió. Cuando lo llevaban, miró hacia atrás. Amira lo observaba con una expresión indescifrable. Sus ojos se encontraron durante un breve momento. Y en ese momento, Diego vio algo que no esperaba, lágrimas. ¿Lágrimas de qué?,
¿Tristeza? ¿Ira? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, y quizás nunca lo sabría. La aldea bereber era pequeña pero hermosa, con tiendas coloridas y fuegos que brillaban en la creciente oscuridad. Los niños jugaban entre las tiendas mientras las mujeres preparaban comida. Era un cuadro de paz que contrastaba dolorosamente con la violencia que Diego había ayudado a infligir en otro lugar similar. Lo llevaron a una tienda pequeña en el borde del campamento y lo dejaron allí con un guardia vigilando la entrada. Diego se sentó en el suelo duro, sus manos aún atadas, esperando. El tiempo pasaba lento. Diego podía escuchar los sonidos del campamento, conversaciones, risas, el llanto ocasional de un bebé, vida, continuando a pesar de todo. Cuando llegó la noche, el guardia le trajo agua y pan. Diego bebió y comió mecánicamente, sin sabor. Finalmente, cuando la luna estaba alta, vino Khalil. Es hora, dijo simplemente. Diego se puso de pie y siguió al anciano. Lo llevaron al centro del campamento donde había una gran fogata. Alrededor de ella se sentaban los ancianos de la tribu, formando un semicírculo. Detrás de ellos, el resto de la comunidad observaba en silencio. Amira estaba sentada a un lado, su rostro iluminado por las llamas. Cuando Diego entró, ella levantó la vista, pero no mostró emoción. Khalil se sentó en el centro del semicírculo y señaló un lugar frente a él. Diego se arrodilló allí, consciente de docenas de ojos sobre él. Khalil habló primero en bereber, luego cambió al español para que Diego pudiera entender. Diego Romero, estás aquí acusado de asesinato. El asesinato de Safilla, hija de este pueblo, hermana de Amira. ¿Niegas esta acusación? No, respondió Diego con voz clara. 6 meses después. Diego Romero caminaba por las calles adoquinadas de Sevilla con un propósito que antes no poseía. El sol de primavera bañaba los edificios blancos de la ciudad, y el aroma de naranjos en flor llenaba el aire. Había cambiado en esos meses. Ya no era el hombre atormentado que vagaba sin rumbo. Todavía llevaba la culpa, siempre la llevaría, pero ahora sabía qué hacer con ella. Llegó a una casa modesta en las afueras de la ciudad y tocó la puerta. Una mujer joven abrió, sus ojos iluminándose al verlo. Diego, María se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Su hermana había mejorado notablemente. Los mejores médicos de Sevilla, pagados con el dinero que Diego había ganado trabajando en los muelles, habían encontrado el tratamiento correcto. Todavía estaba pálida y frágil, pero estaba viva, y eso era lo que importaba. «Estás mejor», dijo Diego, apartándola para mirarla mejor. «Mucho mejor, gracias a ti». María lo miró con preocupación. «¿Y tú? Sigues teniendo esa mirada, hermano, esa mirada que dice que llevas el mundo sobre tus hombros». Diego intentó sonreír. «El mundo pesa menos últimamente». Entraron a la casa. Diego le había contado a María algo de lo que había pasado, no todo, pero suficiente para que ella entendiera que algo lo había cambiado profundamente. «Recibí una carta», dijo María mientras preparaba té, «de Mateo García». Diego se enderezó. «¿Mateo?» «Sí, está en la ciudad, quiere verte». Diego sintió un nudo en el estómago. No había visto a Mateo desde aquella noche en la fortaleza. No sabía qué había pasado con él después de que desafió a Torres. «¿Dónde está?» «En la plaza principal. Me pidió que te dijera que te esperaría allí al mediodía». Diego miró el reloj en la pared. Faltaban 20 minutos. La plaza de España estaba llena de vida, vendedores gritando sus productos, niños jugando, músicos callejeros tocando guitarras flamencas. Diego se abrió paso entre la multitud hasta que vio una figura familiar sentada en un banco bajo un naranjo. Mateo había envejecido, tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Pero cuando vio a Diego, sonrió con genuina alegría. «Romero, pensé que no vendrías». Diego se sentó a su lado. No sabía si debía. «¿Por qué no?» «Porque la última vez que nos vimos, casi te matan por ayudarme». Mateo rió, aunque era una risa sin humor. «Sí, Torres no tomó bien mi traición. Me degradó, me transfirió a un puesto miserable en el norte. Pero estoy vivo, y eso es más de lo que muchos pueden decir». Hubo un silencio incómodo. Luego Mateo preguntó: «¿Cómo está ella, la mujer bereber?» «A salvo, con su gente». «¿Y tú, estás bien?» Diego tardó en responder. «Estoy vivo, trabajando».
tratando de ser mejor. Mateo asintió lentamente. Yo también. Por eso te busqué. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto llegó hace una semana. A través de canales poco oficiales. Diego tomó el sobre. Estaba sellado con cera roja. Y en el frente había un símbolo bereber que reconoció inmediatamente. ¿Qué es? Ábrelo. Con manos temblorosas, Diego rompió el sello y sacó una carta. Estaba escrita en español, con una caligrafía elegante. Asterisco, Diego Romero, asterisco. Asterisco, ha llegado el momento. Los documentos han sido presentados ante las autoridades internacionales. Habrá una investigación, habrá un juicio, y necesitamos testigos, asterisco. Asterisco, sé que pedirte que testifiques es pedirte que confieses tu propio crimen. Sé que podrías enfrentar prisión, o peor. Pero también sé que eres un hombre de palabra, asterisco. Asterisco, mi pueblo te dio la vida. Ahora te pido que uses esa vida para algo bueno. Testifica, cuenta la verdad, no por mí, no por ti, por Safilla, por todas las Safillas que murieron sin justicia, asterisco. Asterisco, Khalil ha accedido a hablar a tu favor. Explicará tu ayuda, explicará tu cambio. Quizás eso mitigue tu sentencia. Quizás no, pero al menos la verdad saldrá a la luz, asterisco. Asterisco, el juicio será en Madrid en un mes. Si decides venir, encontrarás los documentos adjuntos. Si decides no venir, lo entenderé. Has dado más de lo que podía esperar, asterisco. Asterisco, pero espero que vengas, asterisco. Asterisco, Amira, asterisco. Diego leyó la carta 3 veces. Sus ojos escaneando cada palabra, buscando significados ocultos. ¿Irás?, preguntó Mateo. Diego dobló la carta cuidadosamente. Tengo que hacerlo. Podrías ir a prisión por el resto de tu vida. Lo sé. ¿Y aún así irás? Diego miró el cielo, donde las nubes se movían lentamente como fantasmas blancos. Prometí que testificaría, prometí que contaría la verdad. Un hombre es tan bueno como su palabra. Mateo sonrió tristemente. Siempre fuiste terco. Ven conmigo, dijo Diego de repente. Testifica también, cuenta lo que viste, lo que hicimos. Mateo palideció. Yo, no sé si puedo. Si puedes. Lo hiciste antes cuando detuviste a Torres. Puedes hacerlo de nuevo. Mateo cerró los ojos, luchando una batalla interna. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está bien, iré, testificaremos juntos. Diego sintió una oleada de gratitud. No estaría solo en esto. Gracias, amigo. No me agradezcas todavía, dijo Mateo con una risa amarga. Pregúntame de nuevo cuando estemos en celdas contiguas. Madrid era impresionante, grande, bulliciosa, llena de edificios que se alzaban hacia el cielo como gigantes de piedra. Diego y Mateo llegaron 3 días antes del juicio, encontrando alojamiento en una posada modesta cerca del Palacio de Justicia. La noche antes del juicio, Diego no pudo dormir, se quedó sentado en la ventana, mirando las calles iluminadas por faroles, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Alguien tocó su puerta. Adelante, dijo Diego. La puerta se abrió y entró una figura envuelta en un chal. Cuando se bajó la capucha, Diego sintió que su corazón se detenía. Era Amira. Se veía diferente, más fuerte, más segura. Su cabello estaba trenzado elaboradamente, y vestía ropas que mezclaban lo bereber con lo europeo. Pero sus ojos, esos ojos que lo perseguían en sueños, eran los mismos. Hola, Diego, dijo suavemente. Diego se puso de pie tan rápido que casi volcó la silla. Amira, yo no esperaba verte hasta mañana. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo, antes de que todo comience. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en la única silla en la habitación, y Diego se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia respetuosa. ¿Cómo has estado?, preguntó ella. Bien, trabajando, cuidando de mi hermana. ¿Y tú? Ocupada, preparando esto, señaló hacia donde estaba el Palacio de Justicia. Ha sido difícil, pero necesario. Hubo un silencio incómodo, tanto por decir, tan difícil encontrar las palabras. Finalmente, Amira habló. ¿Has pensado en lo que dirás mañana? Constantemente, la verdad, diré la verdad, sin importar las consecuencias.
Amira lo miró con algo que podría haber sido admiración. Te creo, y quiero que sepas algo antes de que comience el juicio. ¿Qué? Ella respiró profundamente. He estado trabajando en perdonarte. Diego sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No tienes que. Déjame terminar, lo interrumpió gentilmente. He estado trabajando en perdonarte. No porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque necesito soltar esta ira. Esta rabia me está consumiendo desde adentro. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cada noche sueño con Safía. Cada noche la veo morir. Y cada mañana despierto odiándote un poco menos y odiándome un poco más por eso. Amira. No, dijo ella, levantando una mano. Déjame decir esto. Mañana, cuando testifiques, cuando digas al mundo lo que hiciste, parte de mí querrá verte destruido. Querrá verte sufrir como yo he sufrido. Pero otra parte de mí, la parte que Safía habría querido que escuchara, sabe que tu sufrimiento no traerá de vuelta a mi hermana. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que te perdono, Diego, no completamente, no todavía, pero estoy en el camino. Y quiero que sepas eso antes de mañana. Quiero que sepas que pase lo que pase, seas castigado o no, yo estoy intentando soltar el odio. Diego sintió sus propias lágrimas cayendo. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, respondió Amira con una sonrisa triste. Por eso se llama perdón. Es un regalo, no algo ganado. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Buena suerte mañana, Diego, sé valiente, como sé que puede ser. Y se fue, dejando a Diego solo con sus pensamientos y una sensación de paz que no había sentido en 6 meses. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Periodistas, diplomáticos, activistas, curiosos, todos querían ver el juicio que prometía exponer décadas de abusos militares. En el banquillo de los acusados estaba el capitán Torres, vestido con su uniforme militar pero sin sus medallas. Se veía demacrado, cansado, mucho mayor que la última vez que Diego lo había visto. Los jueces entraron, 3 hombres severos con togas negras. El juez principal, un hombre mayor con cabello blanco y ojos penetrantes, golpeó su mazo. Que comience el juicio. Los primeros testimonios fueron de sobrevivientes bereberes, hombres y mujeres que describieron con voces temblorosas las atrocidades que habían presenciado. El quemado de aldeas, las ejecuciones, el robo de tierras. Cada testimonio era un clavo en el ataúd de Torres. El capitán escuchaba con expresión pétrea, sin mostrar emoción. Cuando llegó el turno de Amira, la sala se quedó en silencio. Ella caminó hasta el estrado con dignidad, prestó juramento, y comenzó a hablar. Contó la historia de Safía, de los documentos, de la noche en que todo cambió. Habló con voz clara y firme, sin derrumbarse, aunque Diego podía ver las lágrimas brillando en sus ojos. Mi hermana murió protegiendo la verdad, concluyó, y hoy, finalmente, esa verdad será escuchada. Cuando terminó, el juez llamó al siguiente testigo. Diego Romero. El corazón de Diego latió con fuerza. Este era el momento, el punto sin retorno. Se puso de pie, caminó hacia el estrado, y prestó juramento. Su mano temblaba sobre la Biblia. Señor Romero, comenzó el fiscal, un hombre delgado con gafas. ¿Sirvió usted bajo el mando del capitán Torres durante la campaña africana de 1887? Sí. ¿Estuvo presente durante el ataque a la aldea bereber en cuestión? Diego respiró profundamente. Aquí estaba, la verdad que había huido durante 5 años. Sí, estuve allí. ¿Puede describir qué pasó esa noche? Y Diego lo hizo, contó todo, cada detalle doloroso, las órdenes de Torres, la confusión, el miedo, el momento en que vio a Safía corriendo. El capitán Torres me ordenó disparar, dijo, su voz quebrándose. Yo vacilé, no quería, pero había otro soldado detrás de mí, asegurándose de que obedeciera, así que, disparé. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo para silenciar a la audiencia. ¿Usted mató a Safía?, preguntó el fiscal directamente. Sí, la palabra salió apenas como un susurro, pero fue escuchada por todos. Yo la maté. Diego miró hacia donde estaba Amira. Ella lo miraba con lágrimas corriendo por su rostro, pero asintió,
apenas perceptiblemente, alentándolo a continuar. ¿Y qué pasó después? Continuó el fiscal. Abandoné el ejército. Pasé 5 años intentando olvidar. Pero los fantasmas no olvidan. Finalmente, hace 6 meses, se me dio la oportunidad de salvar a la hermana de la mujer que había matado. Y aunque sabía que me exponía, que enfrentaría consecuencias, no podía dejar que otra persona muriera por mi cobardía. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Cada segundo de cada día. El fiscal se dio vuelta hacia los jueces. Este hombre admite su crimen, pero también demuestra remordimiento genuino. Dejaré que sus señorías decidan qué peso darle a eso. Luego fue el turno de Mateo. Testificó también, corroborando todo lo que Diego había dicho y agregando más detalles sobre las órdenes de Torres. Sobre la cultura de miedo y obediencia ciega en el ejército. Cuando terminó su testimonio, el abogado defensor de Torres, un hombre gordo con una voz pomposa, se puso de pie. Estos hombres, dijo despectivamente, son traidores. Están dispuestos a mentir sobre su comandante para salvar sus propias pieles. No estamos mintiendo, interrumpió Diego desde su asiento. Orden, gritó el juez. Torres finalmente habló, su voz ronca por horas de silencio. Es cierto. Todos se giraron hacia él. Incluso su propio abogado parecía sorprendido. ¿Capitán?, preguntó el juez. Torres se puso de pie lentamente, mirando directamente a Diego. Es cierto, yo di las órdenes. Yo ordené la destrucción de la aldea. Yo ordené los asesinatos. La sala explotó en caos. El juez golpeó su mazo repetidamente, gritando por orden. Cuando finalmente hubo silencio, Torres continuó. Pero quiero que entiendan algo, no lo hice por maldad. Lo hice porque, su voz se quebró, porque tenía una hija enferma. Necesitaba mantener mi posición, necesitaba el dinero, y las órdenes venían de más arriba, mucho más arriba. Sacó un sobre de su bolsillo y lo lanzó al escritorio del juez. Estos documentos prueban que oficiales de mayor rango sabían y aprobaban las tácticas que usamos. Si voy a caer, no caeré solo. El juez tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó en silencio mientras la sala esperaba con respiración contenida. Finalmente, el juez levantó la vista. Esto requiere una investigación más amplia. Aplazaremos este juicio por 2 semanas mientras se verifican estos documentos. Golpeó su mazo. Sesión suspendida. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Diego. Él y Mateo permanecieron en Madrid, viviendo en un limbo extraño entre la libertad y la prisión. Técnicamente eran libres, el fiscal no había pedido su arresto inmediato, pero sabían que eso podía cambiar en cualquier momento. Diego pasaba sus días caminando por Madrid, visitando iglesias, sentándose en parques, pensando en todo lo que había pasado y todo lo que podría venir. Una tarde, mientras estaba sentado junto a una fuente en el Retiro, alguien se sentó a su lado. Era Amira. ¿Puedo?, preguntó, señalando el banco. Por supuesto. Se sentaron en silencio durante varios minutos, escuchando el agua de la fuente y los niños jugando a lo lejos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Amira finalmente. Extraño, admitió Diego, ligero, de alguna manera, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Pero también asustado, porque no sé qué viene después. Nadie lo sabe. ¿Tú crees que iré a prisión? Amira tardó en responder. Honestamente, no lo sé. Cometiste un crimen terrible, pero también demostraste arrepentimiento genuino. Ayudaste a traer justicia. Los jueces tendrán que sopesar todo eso. Diego asintió. Sea cual sea el veredicto, lo aceptaré, ya no estoy huyendo. Amira lo miró con una expresión suave. Lo sé, y por eso puedo empezar a perdonarte de verdad. Tomó su mano y la apretó suavemente. Cuando testificaste, cuando dijiste la verdad sabiendo que te destruiría, vi al hombre que podrías haber sido aquella noche, el hombre que podría haber dicho ando. Y aunque llegaste 5 años tarde, finalmente lo dijiste. Diego sintió lágrimas quemando sus ojos. Ojalá hubiera tenido ese valor entonces. Todos deseamos eso, respondió Amira, pero solo podemos trabajar con el presente que tenemos. Se quedaron sentados así, tomados de la mano, mientras el sol descendía lentamente. No era amor romántico, nunca podría ser eso.
con tanta historia y dolor entre ellos. Pero era algo, una conexión, un entendimiento mutuo, dos almas rotas encontrando consuelo en la compañía del otro. ¿Qué harás?, preguntó Diego, después de que todo esto termine. Volveré a mi pueblo, dijo Amira, pero no a olvidar, a recordar, a enseñar, a asegurarme de que las historias como la de Safilla nunca sean olvidadas. Eso es hermoso. ¿Y tú, qué harás tú, si no vas a prisión? Quiero decir. Diego pensó durante un largo momento. Quiero ayudar a otros como yo, soldados que cargan culpa, que no saben cómo vivir con lo que han hecho. Quiero mostrarles que hay un camino hacia adelante, no hacia el perdón completo, tal vez eso nunca llegue, pero hacia la paz. Amira sonrió. Safilla habría aprobado eso. ¿Tú crees? Lo sé, mi hermana siempre creyó en la redención, siempre creyó que las personas podían cambiar. Amira se puso de pie, preparándose para irse. El veredicto será mañana, dijo, sea cual sea, quiero que sepas algo, has cambiado mi vida. Diego Romero, no de la forma que habría querido, no sin dolor, pero has demostrado que incluso en las situaciones más oscuras, la luz puede encontrar una manera de entrar. Se inclinó y besó suavemente su frente. Gracias, por todo. Y se fue, dejando a Diego sentado junto a la fuente, sintiendo por primera vez en 5 años que quizás, solo quizás, merecía vivir. La sala del tribunal estaba aún más llena que la vez anterior. Todos querían escuchar el veredicto que moldearía no solo el futuro de los acusados, sino potencialmente el de todo el ejército español. Los jueces entraron, sus rostros graves. El juez principal se aclaró la garganta y comenzó a leer. Después de revisar toda la evidencia presentada, incluyendo los documentos proporcionados por el acusado Torres, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Hizo una pausa, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón. Primero, en el caso del capitán Rodrigo Torres, culpable de crímenes de guerra, asesinato en masa y obstrucción de la justicia. Sentencia: 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Torres no mostró emoción, solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esto. Sin embargo, continuó el juez, dados los documentos que el capitán Torres proporcionó, que implican a oficiales de rango superior, recomendamos que su sentencia sea revisada si coopera completamente con investigaciones futuras. Luego el juez se volvió hacia donde estaban Diego y Mateo. En el caso de Diego Romero y Mateo García, estos hombres admitieron abiertamente su participación en los crímenes. Sin embargo, también demostraron arrepentimiento genuino, y sus acciones posteriores, específicamente el rescate de Amira y su testificación voluntaria, muestran un deseo real de enmendar sus errores. Diego apretó los puños, preparándose para lo peor. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente: Diego Romero y Mateo García serán sentenciados a 5 años de prisión. Sin embargo, esta sentencia será suspendida bajo ciertas condiciones. Diego sintió que su corazón se detenía. ¿Suspendida? Las condiciones son, primero, deben continuar cooperando con las investigaciones sobre crímenes de guerra. Segundo, deben realizar 500 horas de servicio comunitario trabajando con víctimas de guerra. Tercero, deben presentarse mensualmente ante un oficial de libertad condicional durante los próximos 5 años. El juez los miró directamente. Este tribunal cree que estos hombres pueden ser rehabilitados, que pueden usar sus experiencias para prevenir futuros crímenes. Pero esta es su única oportunidad. Si violan cualquiera de estas condiciones, cumplirán la sentencia completa, ¿entienden? Diego se puso de pie, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, su señoría, entendemos y aceptamos. El juez asintió. Entonces, que así sea. Golpeó su mazo una última vez. Este tribunal está cerrado. Afuera del Palacio de Justicia, Diego respiró el aire fresco como si fuera la primera vez. Mateo estaba a su lado, igualmente aturdido por el resultado. No puedo creerlo, murmuraba Mateo. Pensé que pasaríamos el resto de nuestras vidas en prisión. Yo también, admitió Diego. Una multitud se había reunido afuera. Algunos vitoreaban, apoyaban la decisión del tribunal. Otros abucheaban, querían castigos más severos. Entre la multitud, Diego vio a Amira.
Ella lo miraba con una expresión que era imposible de leer. Diego se acercó, abriéndose paso entre la gente. Cuando finalmente estuvo frente a ella, ninguno de los dos habló durante un largo momento. Finalmente, Amira dijo: «El juez fue misericordioso». «Sí. ¿Qué harás ahora?». Diego sacó del bolsillo el pañuelo que ella le había dado meses atrás. Estaba desgastado y manchado, pero aún intacto. «Honraré esto», dijo, sosteniendo el pañuelo. «Honraré la memoria de Safía. Pasaré cada día del resto de mi vida tratando de ser el hombre que debí ser hace 5 años». Amira sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. «Eso es todo lo que puedo pedir». Se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo romántico. Fue algo más profundo. Un abrazo de dos personas que habían caminado juntas a través del fuego y habían emergido, no ilesas, pero vivas. «Vive bien, Diego Romero», susurró Amira en su oído. «Por Safía, por mí, por todas las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de ver justicia». «Lo haré», prometió Diego, «lo juro». Se separaron. Amira comenzó a alejarse, pero se detuvo y se giró una última vez. «Quizás», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la multitud, «quizás algún día puedas venir a mi pueblo nuevamente. No como un penitente, no como un criminal, solo como Diego». «¿Lo permitiría tu padre?». «Mi padre está aprendiendo, al igual que yo, que el perdón es un proceso. Lleva tiempo, pero sí, creo que algún día serías bienvenido. No como estabas antes, pero como puede ser». Con esa promesa flotando entre ellos, Amira se dio vuelta y desapareció entre la multitud. Diego se quedó allí, sosteniendo el pañuelo, sintiendo el peso de 5 años de culpa finalmente comenzando a aligerarse, no desapareciendo. Porque eso nunca pasaría, pero haciéndose más manejable. Mateo se acercó y puso una mano en su hombro. «Tenemos trabajo que hacer», dijo. «Sí», concordó Diego, «mucho trabajo». «¿Por dónde empezamos?». Diego miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosas. «Por el principio, ayudando a una persona a la vez, diciendo la verdad, una historia a la vez, viviendo con honor, un día a la vez». Suena como un buen plan. Es el único plan que tenemos. Y así, 2 hombres que habían estado perdidos durante 5 años comenzaron a caminar hacia un futuro incierto pero lleno de propósito. Porque si algo habían aprendido en este viaje doloroso, era esto: la redención no es un destino, es un camino, y cada paso en la dirección correcta. No importa cuán pequeño, importa. El orfanato en las afueras de Sevilla había sido el proyecto de Diego durante los últimos 2 años. Con el dinero que había ganado trabajando en los muelles y con donaciones de personas que habían seguido el juicio, había convertido un edificio abandonado en un hogar para niños que habían perdido a sus padres en guerras y conflictos. Era un día soleado de primavera. Diego estaba en el jardín, ayudando a los niños a plantar un huerto. Sus manos estaban sucias de tierra, su camisa manchada de sudor, pero su rostro brillaba con algo que no había sentido en años: paz. «Diego», gritó uno de los niños. Un chico de 8 años llamado Tomás. «Mira, alguien viene». Diego se limpió las manos en su pantalón y se giró. Una figura caminaba por el camino de tierra que llevaba al orfanato. Cuando se acercó lo suficiente, Diego sintió que su corazón se saltaba un latido. Era Amira. No estaba sola. Caminaba junto a un hombre mayor, Khalil, su padre. Diego se puso de pie rápidamente, sin saber qué hacer. No había tenido contacto con ellos desde el juicio. Había enviado cartas, pero nunca había recibido respuesta. Había asumido que preferían no tener más relación con él. Amira llegó hasta donde estaba Diego y sonrió. «Hola». «Hola», respondió Diego, su voz apenas un susurro. «Yo no esperaba verte». «Lo sé, debí haber escrito, pero quería que fuera una sorpresa». Khalil se adelantó. Su rostro estaba más arrugado que la última vez, pero sus ojos tenían una nueva suavidad. «Diego Romero», dijo con su voz profunda. «He venido a ver quién eres ahora». Diego tragó saliva. Estoy tratando de ser mejor, de hacer algo bueno». Khalil miró alrededor del orfanato, los niños jugando, el edificio cuidado, el jardín floreciendo. «Veo eso, y mi corazón, que ha estado cerrado durante mucho tiempo, comienza a abrirse».
Se acercó más a Diego y extendió su mano. No puedo olvidar lo que hiciste. Nunca podré. Safilla era mi hija, y su muerte es una herida que nunca sanará completamente. Pero veo que estás intentando honrar su memoria de la única manera que puedes. Y eso significa algo. Diego tomó la mano de Khalil, sintiendo lágrimas quemando sus ojos. Gracias, susurró. No sé qué más decir excepto gracias. Khalil asintió lentamente, luego se giró y caminó hacia donde los niños jugaban, observándolos con una expresión pensativa. Amira se acercó a Diego. Ha sido un camino largo, dijo, para todos nosotros. Sí. Pero estamos aquí, todavía respirando, todavía intentando. Diego la miró, realmente la miró, y vio algo en sus ojos que no había visto antes, paz. ¿Has encontrado el perdón?, preguntó suavemente. Amira tardó en responder. Estoy en el camino. Algunos días es más fácil que otros. Algunos días todavía te odio. Pero otros días, miró hacia los niños riendo. Otros días veo lo que estás construyendo aquí y pienso que quizás, solo quizás, algo bueno puede salir de algo terrible. Sacó algo de su bolso, un libro, encuadernado en cuero. Escribí esto, dijo, extendiéndoselo a Diego. Es la historia de Safilla, de nuestra familia, de todo lo que pasó. Quiero que lo leas. Quiero que entiendas completamente quién era ella. Diego tomó el libro con manos temblorosas. Lo leeré, lo prometo. Y cuando termines, continuó Amira, quiero que escribas también tu historia, porque ambas historias necesitan ser contadas, para que otros aprendan, para que esto nunca vuelva a pasar. Diego asintió, incapaz de hablar. Amira sonrió, y era una sonrisa genuina, sin sombras. Mi padre y yo nos quedaremos en Sevilla por una semana. Hay una conferencia sobre reconciliación. Me gustaría que vinieras, que compartieras tu experiencia. ¿De verdad? De verdad, porque tu historia, dolorosa como es, puede ayudar a otros. Puede mostrar que incluso aquellos que han causado un daño terrible pueden cambiar. Pueden elegir ser mejores. Diego sintió algo expandiéndose en su pecho. No era alegría, exactamente, era algo más complejo, esperanza mezclada con gratitud, alivio mezclado con propósito. Iré, dijo, y contaré mi historia, toda ella, sin esconder nada. Bien. Amira miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso lento. ¿Sabes qué día es hoy? Diego negó con la cabeza. Es el aniversario de la muerte de Safilla. 7 años. Diego sintió que un puñal le atravesaba el corazón. Amira, yo. No. Lo interrumpió gentilmente. Déjame terminar. 7 años. Y por primera vez, este día no se siente solo como dolor. Se siente como memoria. Como honrar a alguien que amé profundamente, pero sin la rabia que me ha consumido durante tanto tiempo. Se giró para mirarlo directamente. Tú ayudaste con eso, Diego, al enfrentar tu culpa, al tratar de hacer las cosas bien. No borraste lo que hiciste, pero demostraste que las personas pueden cambiar. Diego sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ojalá pudiera devolverla. Lo sé, pero no puedes. Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado. Solo podemos construir un futuro mejor. Miró hacia los niños jugando. Y eso es lo que estás haciendo aquí. Estás salvando vidas, no las mismas vidas que se perdieron, pero vidas que importan igual. Diego siguió su mirada. Los niños reían, corrían, vivían, niños que habían conocido pérdida y dolor pero que ahora tenían una oportunidad. Esto es lo que Safilla habría querido, dijo Amira suavemente. Vida surgiendo de la muerte, esperanza surgiendo de la desesperación, amor surgiendo del odio. Se giró para irse, pero antes de hacerlo, tomó la mano de Diego y la apretó. Gracias, Diego Romero, por tener el valor de cambiar, por demostrarme que el perdón es posible. No fácil, nunca fácil, pero posible. Gracias a ti, respondió Diego, su voz quebrándose, por darme la oportunidad de ser mejor. Amira sonrió una última vez. Luego se alejó para unirse a su padre. Diego los observó caminar entre los niños, hablando con ellos, riendo con ellos. Y en ese momento, con el sol descendiendo y los niños riendo y el peso de 7 años finalmente comenzando a aligerarse, Diego comprendió algo fundamental. La redención no era un momento,
Era un proceso, una elección hecha una y otra vez. Cada día, de ser mejor que ayer. No podía cambiar el pasado. La muerte de Safiya siempre estaría con él. Pero podía honrarla, podía vivir de una manera que demostrara que su muerte no había sido completamente en vano. Podía, un día a la vez, ser un hombre digno del perdón que lentamente, dolorosamente, estaba comenzando a recibir. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Safiya, susurró, no puedo devolverle la vida, pero prometo vivir la mía de una manera que honre la suya. Una brisa suave sopló a través del jardín, llevando consigo el aroma de las flores recién plantadas. Y Diego, por primera vez en 7 años, sonrió. No era una sonrisa de felicidad completa, era una sonrisa de paz, de aceptación, de esperanza. Era, finalmente, la sonrisa de un hombre que había encontrado su camino fuera de la oscuridad. Y aunque el camino nunca sería fácil, y aunque la culpa nunca desaparecería completamente, Diego sabía ahora que podía llevarlo. Porque no estaba solo. Tenía un propósito. Tenía perdón, lento, tentativo, pero real. Y tenía vida. Una vida que valdría la pena vivir.